¿Qué quiere decir esto de crecer y de decrecer? Si yo tengo un fenómeno, que lo que sea, temperatura, que la quiero mirar a medida que pasa el tiempo. Temperatura a medida que pasa el tiempo. ¿Y la grafico? ¿Cuándo digo que la temperatura crece? ¿Cuándo digo que crece la temperatura? Sube la temperatura. Cuando la gráfica se va para arriba. O sea, algo así sería te crece. ¿No? Algo así sería te decrece. Para no tener que andar anotando crece y decrece, vamos a poner el simbolito así. Le voy a poner esto así, flechita para arriba. Y T es un simbolito que uso yo, no está en los libros de matemática y todo eso, ¿no? ¿Se entiende? Vamos bueno, obviamente puede ocurrir que en un momento T no crece ni decrece. Ponele, por ejemplo, algo así, ¿no? T constante. ¿Está? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a tomar dos instantes. Por ejemplo, este y lo llamo T1. Y este y lo llamo T0. ¿Sí? No, T2. Vamos a ponerlo así. T1 y T2. T2 pasó después que T1. Por eso es mayor, ¿no? ¿O no? Esto es después de esto. ¿Sí? También lo podría escribir así, ¿no? T1 menor que T2. Y es lo mismo, ¿no? No importa. Estoy diciendo lo mismo en distinto orden, ¿no? Ok. Entonces, antes, después. Comparo. T después y T mayúscula antes. Si T crece, ¿qué signo tengo que poner acá de desigualdad? ¿Esto significa que T crece? ¿O esto significa que T crece? ¿Cuál uso? ¿El segundo? ¿Está? He dicho matemáticamente que T crece. ¿Sí? Vamos, ¿se entiende, no? Entonces lo voy a decir. Lo voy a escribir para cualquier función. Tengo una función matemática cualquiera. Elijo x1 menor que x2. F de x1, si f crece, ¿cómo es con f de x2? ¿Qué pongo acá? F crece. Entonces, si una función es creciente, aplicar esa función a una desigualdad conserva el sentido de la desigualdad. ¿Estamos así? ¿Estamos con esto? Ok. Segunda idea. Ejemplo. Ok. F de x igual a 2x. ¿Crece? ¿Crece o no crece? A ver, veamos. ¿Es cierto que cumple esto? Veamos. Si x1 es menor que x2, f de x1, ¿cómo tiene que ser respecto de f de x2 menor? ¿Es cierto? Para f de x igual a 2x, ¿se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? ¿No siempre dijeron? ¿Se cumple o no se cumple? Veamos. ¿Quién es f de x1? Si f de x es 2x, f de x1 es 2. 2x1. Porque esta es la que duplica lo que tiene dentro. ¿O no? ¿Y quién es f de x2? 2x2. ¿Es cierto? ¿Se cumple esto? Si se cumple esto, ¿he probado que se cumple lo de abajo? ¿Se cumple? Si x1 es más chico que x2, el doble de x1, ¿será necesariamente más chico que el doble de x2? ¿Sí o no?
Claro, porque multiplicar por 2 una desigualdad la conserva. Esto acaba de demostrar que f de x igual a 2x, ¿cómo es? Crece. ¿Está? Vamos a hacer una distinción adicional. Supongamos que yo te digo, a ver, pará, mira, g de x igual x cuadrado. ¿Está? Entonces elijo x1 igual a 0, x2 igual a 1. ¿Es cierto que x1 es menor que x2? Ok, f de x1 y f de x2. ¿Será que, a ver, quién es x1? Perdón, g. G de x es x cuadrado, g de x1 es x1 al cuadrado. ¿Pero x1 quién es? 0 al cuadrado, o sea 0. ¿Y quién es g de x2? Vamos despacito, no se me apuren, no se me atraganten con la matemática. G de x2 es x2 al cuadrado. ¿Y x2 quién es? 1 al cuadrado, o sea 1. ¿Qué relación de desigualdad hay entre 0 y 1? Ok, entonces hemos logrado ver que si pasa esto, pasa esto. ¿Ok? Entonces, G, ¿qué dirían? Crece, ¿no? Por ejemplo, yo puedo elegir x1 igual menos 2, x2 igual menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué hago? x1 sigue siendo más chico que x2, ¿no? Aplico G. G de x1 será menor que G de x2. Veamos, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. x1 es menos 2 al cuadrado, x2 es menos 1 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1. ¿Y acá? Cambio. A ver, y entonces, ¿crece? Bueno, no se cumple esto. No se cumple. En este caso pasa algo particular, ¿no? Porque, claro, de este lado yo no diría que crece. Y de este lado yo sí diría que crece. ¿Se entiende? Entonces, si hay una función que para algunos pares crece, pero para otros pares de valores de x no crece, voy a decir que ni crece ni decrece. ¿Estamos? Entonces, pero a falta de decir algo más. Entonces acá, esta g no crece ni decrece. Falta algo más. Siempre que yo diga esto, me voy a referir a un lugar de aplicación, un dominio. Entonces, vamos a agregar la frase, a la frase crece, vamos a decir en el dominio del problema o de la función. Agreguémoslo. Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando entre A y B. Entonces, en el dominio que me interesa, AB, 2 puntos. Pasa todo esto y entonces crece. En este caso, f de x crece en R, ¿no? En todo R. Porque esta desigualdad se cumple para todo R. Acá, en R, no crece ni decrece. Pero yo podría plantearme una nueva función, la función h, que tenga la misma expresión y la estudio en el dominio, por ejemplo, 1, 4. De los números reales positivos entre 1 y 4. Entonces, puedo demostrar que esta función es creciente. ¿Sí? Fíjense que la nombré, si yo no digo nada, estoy trabajando en el dominio todos los reales. La g de x igual a x cuadrado en todos los reales no crece ni decrece. Pero h igual a x cuadrado, la misma fórmula, en 1 a 4 es creciente. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces necesito siempre hablar de en un dominio. ¿Está? Siempre con el dominio. Entonces, si en un dominio una función conserva las desigualdades, al aplicarse diré que es creciente. ¿Cómo decimos ahora decreciente? ¿Qué cosa es decrecer? Decrecer va a ser cuando yo elijo un par de valores cualesquiera y f de x1 y f de x2
son desiguales, pero se invierte el sentido. Vamos a escribirlo así. Si x1 menor que x2 implica que f de x1 es mayor que f de x2 para todo x1, x2 en un dominio, en un intervalo o en un dominio, entonces diré que f es decreciente. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Creciente o decreciente? ¿Creciente o decreciente? Bien. ¿Está la idea, la primera idea y gran idea? ¿Crecer o decrecer qué es para nosotros en matemática? Entonces está claro que en un dominio una función puede crecer, puede decrecer, puede ser constante, o sea, ni crece ni decrece, o puede ser algo así y tampoco crece ni decrece. ¿A qué voy a llamar creciente? A cuando pasa algo así para cualquier x1 y x2 en el dominio, o cuando pasa algo así para todo x1, x2 en el dominio, en el intervalo. ¿Está? Segunda idea. Vamos a agregar acá una herramienta que se llama teorema de valor medio de Lagrange. ¿Sí? Vamos a agregarle a esta parte de la clase. Teorema de valor medio de Lagrange. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. Teorema, porque lo vamos a aplicar acá, pero primero tenemos que establecerlo. El teorema de valor medio de Lagrange. Lagrange fue un señor muy importante que vivió allá por el fin del siglo XVIII y fue como uno de los grandes creadores matemáticos. José Luis Lagrange. Vamos a volver al ejemplo de la clase pasada, que yo realizo un viaje de La Plata a Mar del Plata. Salgo a las 10 de la mañana y llego a Mar del Plata a las 14, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, este es el kilómetro 0 y acá es el kilómetro 400. 0 lo ubico en La Plata y 400 en Mar del Plata y vamos a despreciar la curvatura de la autopista. Vamos a suponer que es una autopista recta. De La Plata a Mar del Plata en línea recta. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este punto que está acá quiere decir que a las 10 de la mañana estaba en La Plata. ¿Estamos hasta ahí? Y este punto que está acá quiere decir que a las 14 horas estaba en Mar del Plata. ¿Estamos hasta ahí? Y el viaje lo marcaré con la función posición, que depende del tiempo, y la voy a ubicar por los kilómetros de la ruta. En cada momento de mi reloj voy a marcar en qué posición estoy. Entonces tengo puntos. Por ejemplo, a las 12 estoy en la posición, por ejemplo, 250. Entonces marco un punto ahí. ¿Sí? Y si uno todos esos puntos, tengo la gráfica de la función posición-tiempo. Podría ser, por ejemplo, algo así. Podría ser. También podría ser una línea recta, si hubiera ido a velocidad constante, lo cual es casi imposible, ¿no? En una situación real. ¿Estamos ahí? Marquemos entonces cómo sería si yo hubiera podido recorrer la distancia de Buenos Aires, de La Plata a Mar del Plata, a velocidad fija y constante. Sería algo así, ¿no? Movimiento rectilíneo, esto sería la recta secante. ¿Se acuerdan de la secante? ¿Sí? Bueno, es una secante porque corta en 2 puntos a la gráfica de la función que me interesa. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la pendiente de la secante? ¿Se acuerdan? La pendiente de la secante es P en 400 menos P en 0 dividido... Perdón, P en 400. P en T igual 14 sobre 14 menos 10. Y acá 10. ¿Está bien? ¿Lo dije bien ahora? Me había equivocado con los números. P evaluado en 14, que vale... ¿Cuál es la posición cuando T igual 14? 400. Menos P en 10, que vale 0. Dividido 14 menos 10, o sea 4. O sea
100. ¿En qué unidades? Si la posición se mide en kilómetros y abajo en horas. Kilómetros por hora. Ok. O sea que la pendiente de la secante, acepto un mate, es la velocidad media, la velocidad promedio o variación promedio. ¿Se acuerdan? 2 o 3 clases atrás. ¿Estamos ahí? O sea que, ¿se acuerdan que la pendiente de una recta que representa la variación de la posición con respecto al tiempo, la pendiente de la recta en este gráfico es la velocidad? ¿Estamos con eso? ¿Sí o no? Ahora, si yo tomo un pedazo chiquitito de la curva roja al principio, si la curva es suave, ¿no se parece a una recta? Un pedazo muy chiquitito. ¿No se parece a una recta? ¿Y no tiene una pendiente esa recta? Aproximadamente. Y la pendiente de la primera parte, ¿cómo es con respecto de este cosito chiquitito acá? ¿Cómo es la pendiente de esta con respecto a esta? No, vertical no, porque no podría ser, porque implicaría. Pero casi, ¿qué significa? ¿Que es mayor o menor que la pendiente 100? ¿Pueden aceptar que al principio entonces está recorriendo más espacio en el mismo tiempo y va más rápido? ¿Que 100? Y acá, la pendiente de la última parte, ¿cómo es con respecto a la pendiente de la recta azul? Así, este trocito. ¿Cómo es la pendiente de mi mano con respecto a mayor o menor? Menor, o sea que va más lento. O sea que al principio va más rápido y al final va más lento. ¿Tiene sentido que para hacer 100 kilómetros por hora de velocidad promedio, si en un momento voy más rápido para compensar, en otro momento tengo que ir más lento para que el promedio me dé 100? ¿Está bien? Si yo quiero sacarme de promedio 7 y me saqué un 10, en el siguiente examen me tengo que sacar una nota menor que 7, ¿no? Para compensar. Si no, no hago promedio 7. ¿Está? No quiero sacarme más nota de la que quiero en un examen. ¿Sí? ¿O sí? Pregunta. Ahora les pido que visualícense a sí mismos en el auto. Arrancan con toda la energía para ir a Mar del Plata, en pleno enero se van a la playa, re felices, y van rapidísimo. Y después se desinflan y van lento. Al principio más rápido que 100 kilómetros por hora, ponele 150 le metes. Y después querés ahorrar plata y te vas a 80, 70. ¿Estamos bien ahí? Pregunta, ¿es posible que yo realice un viaje parte a 150 kilómetros por hora y parte a 70 kilómetros por hora sin haber ido ninguna vez a 100 kilómetros por hora? La aguja del velocímetro está en 150 y luego la aguja del velocímetro baja a 70. ¿Puede bajar de 150 a 70 sin pasar la aguja del velocímetro por la marca de 100 kilómetros por hora? No, ¿no? ¿Están de acuerdo que al menos en un punto en este viaje la velocidad instantánea fue igual al promedio? Vamos a ubicarlo. Lo voy a hacer con una línea verde. Si la velocidad instantánea, ¿se acuerdan que la velocidad instantánea en el gráfico posición-tiempo es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es la tangente, la pendiente de la tangente? Tengo que buscar, ¿hay una pendiente de la tangente? ¿Hay una tangente que sea paralela a la línea azul? Más o menos por acá, ¿no? ¿Ahí? ¿Sí? O sea que ahí hay uno. En este gráfico hay un punto. Llamémoslo C. Entonces, para cierta clase de funciones, el teorema de valor medio de Lagrange te garantiza que esto debe pasar. Vamos a escribirlo matemáticamente ahora. Teorema de valor medio de Lagrange. ¿Sí? Lo hemos visto con un ejemplo, que es el ejemplo del viaje. Y lo vamos a escribir acá. Existe un momento t igual c tal que esta pendiente es la derivada de la posición con respecto al tiempo en ese momento. ¿Estamos ahí? Vamos a escribirlo entonces matemáticamente. Si f de x es una función que cumple dos condiciones, es continua en un intervalo a, b. Ahora lo escribo matemáticamente, ¿eh? Arriba física, cinemática, abajo matemática. Y cumple con otra condición, es derivable, tiene derivada en el intervalo abierto a b. Entonces, f de
b menos f de a dividido b menos a. ¿Esto se acuerdan qué es esto? ¿Se ve? Esto es esto. En vez de p, f. En vez de b, 14. En vez de p, en vez de 10, a. Este es el cociente incremental, la pendiente de la secante. Vamos a decirlo matemáticamente. Entonces, acá arriba, existe al menos un número c que está en el intervalo AB y cumple que, tal que, la pendiente de la secante es la pendiente de la tangente en C. ¿Está? Ejemplo, entonces, f, x, esta es AF de A, AF de A. Esto es BF de B. Esta es la gráfica. Supongamos que sea algo así. Ahí. Trazo la secante entre este punto y este punto. Y trazo la tangente. Hay por lo menos una tangente que... Acá hay varias, ¿no? Acá hay varias tangentes paralelas. Acá encontré para este gráfico 3 puntos. Donde alguna vez la secante... ¿Estamos? Teorema de valor medio de Lagrange. Teorema de valor medio de Lagrange. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Alguien me puede rellenar el azul mientras yo escribo con el verde? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Sí? Supongamos que quiero combinar esto con esto. Quiero combinar esto con esto. Supongamos que tengo una función, sea una función f de x. Y en un intervalo AB se cumple que f' de x siempre es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hago el gráfico. Esto es A, esto es B. Y en este intervalo la derivada siempre es positiva. Y además vale el teorema de valor medio de Lagrange. ¿Qué significa? Bueno, como la derivada es positiva, ¿se cumple que es derivable? Tiene derivada, es positiva. Y se cumple que es continua, y si tiene derivada, es continua. ¿Está? Bueno, es interesante, pero miremoslo, eso que dice el compañero, miremoslo con Lagrange. ¿Sí? Entonces, yo dentro del intervalo AB elijo cualquier par de puntos. ¿Sí? Entonces, aplico el teorema de valor medio, pero no acá en AB. Lo aplico en el intervalo x1, x2. Si se cumple Lagrange en AB adentro de AB, también se cumple, ¿no? Las dos condiciones. O sea que voy a copiar esta fórmula, donde dice B pongo x2. Donde dice A pongo... ¿Estamos? Voy a aplicar esta misma fórmula, la voy a copiar. F de x2. Esto copio. Acá. Este es otro caso. F de A menos F de x1. x2 menos x1. Copié la parte de la pendiente de la secante. Y acá, ¿qué dice Lagrange? Me dice que existe un C en el intervalo x1, x2. ¿Sí? En el azul. ¿Sí? Porque ahora estoy haciendo lo mismo, pero para el intervalo x1, x2, tal que esto es igual a f' en C. ¿Sí? ¿Y dónde está C? Y C está por acá, algún lado de por acá, por ahí, entre x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Apliqué Lagrange al intervalo x1, x2. ¿Sí? Bien. Si f' de x es positivo, ¿esto qué signo tiene? Porque es positivo en todo el intervalo AB. No le queda más remedio que esto tiene que ser mayor que 0. Positivo. x2 menos x1, ¿qué signo tiene? Y x2 es más grande que x1. ¿Se acuerdan que en un intervalo x2, el extremo de la derecha, tiene que ser más grande? Por lo tanto, si resto un mayor de un menor, ¿qué signo tiene? Positivo. Pregunta. Si yo tengo un cociente y el cociente, la fracción me tiene que dar positiva,
y el denominador es positivo. ¿El numerador puede ser negativo? ¿Cuál es la única posibilidad para el denominador? Que sea positivo, ¿no? Entonces f de x2 menos f de x1 tiene que ser positivo. Pero si f de x2 es menos f de x1 es positivo, ¿cómo es esto? F de x2, ¿cómo tiene que ser con respecto a f de x1? Mayor. Hemos probado que en estas condiciones, si x2 es mayor que x1, necesita cumplirse que f de x2 es mayor que f de x1. ¿No? ¿Pero qué es esa definición? Es que f, ¿qué es? Creciente. Entonces, f crece, bueno, en el intervalo, en el dominio que me interesa, ¿no?